la Ciudad de México. En el corazón del centro histórico descubrimos una exposición que parecía como hablarnos desde otra dimensión. Así que nos dirigimos al Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Mientras caminábamos entre edificios antiguos y calles con historia, algo en el aire nos preparaba para ver más allá de lo visible. Yo vine al mundo bajo el signo de Saturno, el planeta de la revolución más lenta, el astro de las dudas y las demoras. Walter Benjamin. Saturno. Un símbolo de tiempo, lentitud y melancolía. Aquel que tarda en cambiar, pero sin embargo es exigente internamente, pero transforma profundamente. Y así comienza este recorrido por la exposición Bajo el signo de Saturno, adivinación en el arte. Nos lleva por un recorrido donde el arte se convierte en el lenguaje de lo místico, lo simbólico y lo intuitivo. Nos habla de astrología, tarot, espiritismo, quiromancia, pero no como supersticiones, sino como una forma de pensamiento creativo que han influido a generaciones de artistas. Y todo esto reunido para recordarnos que el ser humano siempre ha buscado darle forma a lo que no entiende, y a veces lo hace a través de la belleza. Vemos que lo esotérico ha sido una forma de cuestionar, de imaginar, de entender al mundo y también de resistir ante el dominio absoluto de la razón. Sin embargo, eso también incluyó la política, porque imaginar es un acto de resistencia, y cuando la razón impone sus límites, la intuición se convierte en revolución. No es casualidad que estas prácticas se relacionen con lo trascendental, con lo simbólico y con una conexión profunda con la naturaleza, con uno mismo o incluso con los demás. Esta exposición no solo habla de lo oculto, sino también de cómo este conocimiento fue en muchos momentos marginalizado, de cómo lo esotérico fue visto con sospecha, y de cómo en otros contextos históricos quienes pensaban diferente fueron señalados o castigados. Por eso más adelante en este video quiero hablar también del otro lado de la historia, del castigo al pensamiento distinto, del miedo a lo desconocido, y de cómo se manifestó en un lugar muy distinto, el Museo de la Inquisición. Al comienzo de la exposición, esta nos envuelve en la nigromancia, invocar a los muertos. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha creído que los muertos no desaparecen del todo, que su voz aún puede ser escuchada. Sí sabemos cómo escuchar. El espiritismo nace de esa esperanza, o quizás de ese temor. Una doctrina que afirma que los espíritus pueden comunicarse con los vivos a través de un medium, un canal entre mundos. Esto se extendió rápidamente hasta llegar a México. Fue en el siglo XIX, entre la niebla del miedo y la angustia, que esta creencia tomó fuerza. Mientras el positivismo imponía sus reglas y la ciencia prometía respuestas. El espiritismo ofrecía otra vía, como una síntesis entre filosofía, religión y experiencia. Y aquí es donde entra una de las figuras más intrigantes de nuestra historia, Francisco I. Madero, quien llevó el espiritismo más allá del alma. Lo convirtió en base de su filosofía política, moral y social. Madero no solo creía en el espiritismo, lo practicaba. Se dice que tomaba decisiones políticas siguiendo los mensajes del más allá. Sus adversarios políticos lo ridiculizaron, apelando a su creencia como algo loco. Pero él mismo reconocía que estas prácticas le ayudaron a establecer principios morales y a guiar sus decisiones políticas. Incluso hay registros que él afirmó que recibió instrucciones de los espíritus para rebelarse contra el régimen de Porfirio Díaz, orientando su carrera política con esa guía.
Pero lo cierto es que su relación con el mundo espiritual marcó profundamente su forma de pensar y de actuar. En el mundo del espiritismo, las mujeres encontraron un espacio de voz y poder. A través del papel de mediums, se les permitió pensar, decidir y opinar sobre cuestiones sociales y políticas, en una época donde esos temas les estaban prohibidos en los espacios públicos. Lo oculto les abrió un camino que lo visible les negaba. A la par, en 1913, tras el asesinato de Francisco I. Madero, conocido por sus profundas creencias espiritistas, el espiritismo comenzó a desvanecerse del ámbito político. Lo que en privado era rito, conexión y creencia, en público se volvió burla, escenario y espectáculo. Lo espectral se tornó en una atmósfera fantasmal, casi hipnótica, y lo simbólico se mezcló, evocando el pasado, la muerte y la incertidumbre del México revolucionario. Así, lo oculto no solo narraba creencias, también hablaba del poder, la muerte, el tiempo y de un país partido entre lo visible y lo invisible. El interés por el espiritismo no se quedó en lo político, también tocó el alma de los artistas. Clarividencia, descifrando el porvenir. Como sabemos, la humanidad ha mirado el cielo, el fuego, a las cartas o la palma de su propia mano en busca de respuestas. Predecir el porvenir ha sido una de nuestras obsesiones más profundas. Cada cultura y época desarrolló sus propios lenguajes del destino, desde la alquimia hasta la cábala, desde la teosofía hasta el simbolismo. Todas ellas buscaban descifrar los misterios del tiempo que aún no llega. En México, a principios del siglo XX, estas artes se popularizaron, no solo entre iniciados, sino también en lo cotidiano. Manualitos de lectura de cartas y libros hicieron accesible lo oculto. Tarot, la quiromancia y las bolas de cristal se convirtieron en parte del imaginario colectivo. La figura del gitano, esa imagen romántica y errante, también se asoció a estas prácticas. Barajas en mano, visiones en los reflejos de cristal, y las lecturas de líneas de la vida y del corazón. Este núcleo de la exposición explora dos prácticas mánticas: la quiromancia, que revela la personalidad y el destino a través de las líneas de la mano, y la cartomancia, que abre puertas simbólicas mediante el tarot, como una herramienta de autoconocimiento y reflexión profunda. A partir de estas propuestas teóricas de la psicología analítica de Carl Jung, es posible realizar una lectura arquetípica de las imágenes que se encuentran enrazadas en el inconsciente colectivo. El tarot se transforma en algo más que una herramienta de adivinación. Se convierte en un espejo del alma, un lenguaje simbólico que emerge desde las profundidades del inconsciente colectivo. Cada carta es un arquetipo. Figuras universales que atraviesan culturas y siglos. El sabio, la madre, el diablo, el colgado. Todos ellos habitan en nosotros, esperando ser reconocidos. Su fuerza no está en el futuro que prometen, sino en las verdades que revelan. En esta parte de la exposición, los arcanos mayores del tarot cobran una nueva vida al ser reinterpretados desde una mirada mexicana. Estas cartas mexicanizadas no predicen el futuro, lo reescriben desde nuestra cultura. Al avanzar encontramos cartas extendidas como abanicos. Cada una nos invita a mirar hacia adentro, como lo plantea Sayeni Charles. Espero así se pronuncie. El viaje a través del tarot es el viaje a través de uno mismo. La estrella y los Reyes Magos. Según la tradición cristiana, la estrella de Belén guió a los 3 Reyes Magos hacia el nacimiento de Jesús. Aquellos sabios de Oriente, astrónomos, alquimistas, místicos, eran llamados magos, por su profundo conocimiento del cielo y sus símbolos. Desde la representación alquímica, los regalos que los magos le llevaron a Jesús significaban lo siguiente: el oro como un símbolo de poder en el mundo terrenal, el incienso como el reflejo del alma sagrada,
lo espiritual. La mirra, resina para ungir a los muertos, pero también la llave del más allá. Esto reconociendo como a Jesús, como Dios, hombre y profeta. Porque si Jesús nació bajo el signo de Capricornio, entonces no solo es hombre, ni solo Dios, es el puente, el símbolo supremo de lo visible y lo invisible. Con esto nos adentramos un poco a la astrología, a consultar a las estrellas. Desde hace más de 3000 años, la humanidad ha alzado la vista hacia el cielo con preguntas en el pecho. La astrología, más que una creencia, ha sido brújula simbólica, lenguaje del alma trazado con luz. Los astros lejanos pero íntimos han guiado decisiones, presagiado nacimientos y dictado destinos. Leer el cielo es leerse por dentro. En esta parte de la exposición, las obras nos envuelven en constelaciones imaginarias, pero también, y sobre todo, encontramos una mirada más surreal, la astrología ya no como ciencia, sino como arte, no como cálculo, sino como intuición. A medida que la modernidad imponía su lógica racional, un grupo de artistas e intelectuales rompió con el orden establecido, los surrealistas. Frente a la frialdad del método, ellos respondieron con sueños, símbolos, alquimia y terror. Y de hecho, en la exposición vemos como un clip de una película, donde se relaciona con todo esto. La astrología les sirvió de oráculo, de espejo y de mapa, porque en cada carta astral hay un mito, en cada planeta una fuerza, y en cada signo una pregunta sin resolver. La carta astral de André Breton, padre del surrealismo, era más que un diagrama astronómico. Era el retrato de un colectivo, de un deseo compartido de escapar del tiempo lineal. Porque consultar a las estrellas no es buscar respuestas, es aprender a formular preguntas más profundas. El viaje por el cielo continúa con las 12 casas, las esferas invisibles que rigen la vida humana, el amor, la muerte, la salud y el destino. A cada casa le corresponde un signo, un planeta y una energía. Así se compone esta arquitectura cósmica, donde el individuo se convierte en un punto exacto del universo. El diálogo constante con el todo. Un gran diagrama proclama: la carta astral es una cartografía celeste del tiempo-espacio, del individuo situado en una totalidad del universo. Javier Betancourt. Y es entonces que comprendemos que los planetas nos entregan la energía, los signos, el estilo con que manifestamos, y las casas, el escenario donde todo ocurre. No es adivinación barata, es poesía orbitral. Es arquetipo y mito, narrados en clave estelar. El zodiaco, el círculo de los animales, dividido en 360 y 12 segmentos a 30 grados cada uno. Es brújula y espejo. Vemos representaciones visuales de algunos signos. Así se cierra este recorrido por el Munal, donde el arte se entrelazó con la muerte, lo místico y lo astral, como si los cuadros, esculturas y símbolos hubieran estado esperando que tú, visitante del tiempo presente, les dieras otra vez sentido. Entre los susurros del misticismo y los gritos del poder, del Munal a la Inquisición. Después de recorrer el Munal, donde el arte dialoga con los astros, los espíritus y lo oculto, donde la muerte se viste de estética y el tarot se convierte en el espejo del alma, el camino nos lleva a otro espacio, más oscuro, más crudo. El Museo de la Inquisición. Al inicio, los audífonos nos susurran una historia de sombras, la llegada del Santo Oficio a la Nueva España, la imposición brutal de la fe única, el miedo convertido en método, la fe torcida por el control.
Allí no había arquetipos ni dioses interiores, solo herejes, culpables y pecadores. Los métodos de tortura, ingenios crueles con nombres casi poéticos, la doncella de hierro, el potro, el garrote, se exhiben sin pudor, como si aún contaran lo que el arte muchas veces silencia, que el dolor también ha sido una herramienta para imponer verdades. Lo más estremecedor llega al final. Nos muestran a Jesús. Sí, Jesús, el mismo al que la iglesia venera, pero que fue sacrificado y torturado por las mismas estructuras de poder religioso que lo encumbran. Una paradoja ardiente que sacude, y entonces entendemos, aunque esos actos ya no se practiquen, eso no borra que sucedieron. Volviendo a la mirada hacia el Munal, todo cobra nuevo sentido, lo que ahí se nos reveló, las prácticas esotéricas, la clarividencia, la astrología, las voces de los muertos, también fue perseguido, prohibido y quemado. Lo que para unos era conexión con lo sagrado, para otros era amenaza, herejía. La historia del ser humano parece pendular, de buscar la luz con mística a apagarla con castigo, de consultar el tarot a censurar la visión, de hablar con los muertos a silenciar a los vivos. Pero ahí estamos nosotros, testigos del arte y del pasado, mirando de frente ambas caras, la belleza del oculto y la violencia del dogma. Ambas siguen vivas, si las nombramos. Pero, analizando todo esto, todo lo que vimos, ¿qué es el conocimiento? ¿Acaso solo aquello que se mide, que se repite, que se encierra en fórmulas y reglas? ¿O también es eso que intuyes, que se sueña y que se siente con el alma? Aquí entra la epistemología, esa ciencia que interroga al saber, no solo cuestiona el qué conocemos, sino cómo lo conocemos y quién tiene el poder de validar ese conocimiento. En este viaje que nos llevó de los cuadros del Munal a las sombras del Museo de la Inquisición, hemos sido testigos de dos formas opuestas de acercarse al misterio. Una, la del dogma que impone y castiga. Otra, la del símbolo que sugiere y libera. El espiritismo, la astrología, el tarot, la clarividencia, todos ellos fueron conocimientos alternos, despreciados por el paradigma racionalista, silenciados por el método científico y perseguidos por el discurso religioso dominante. Y muchas veces lo que se considera irracional o fantasioso no es otra cosa que una epistemología del alma, desde lo simbólico, desde lo sensible. La Inquisición nos recuerda cómo el poder ha intentado acallar esos saberes. Y el arte, en cambio, nos muestra cómo han sobrevivido, en esas cartas, en astros, en mujeres, las que practicaban esto, en manos que hablan, en cuadros que susurran secretos. Entonces, ¿qué tipo de conocimientos queremos cultivar? ¿Uno que niega lo que no puede explicar? ¿O uno que se atreve a mirar más allá del velo? Porque a veces lo verdaderamente revolucionario no es tener todas las respuestas, sino atreverse a cambiar la pregunta.